Inicia su programa Salud y Bienestar, con consejos, academia y salud a cargo del doctor Jorge Valle. Una producción de la Facultad de Ciencias Médicas. Muy buenos a todos y todas. Estamos aquí en el primer programa de la Facultad de Ciencias Médicas llamado Bienestar y Salud. En esta ocasión me acompaña el doctor Juan Almendares Bonilla, ex decano, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y el propósito de esta entrevista es que él, a través de su experiencia, nos diga y platique qué podemos hacer para mejorar la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM. Con ustedes entonces el doctor Juan Almendares Bonilla. Muchas gracias, doctor. Es un gran honor estar con usted. Quiero decirle que vamos a comenzar por asuntos bien sencillos. El primero es importante que el estudiante no desarrolle la idea de enfermólogo, o sea, ser una persona que ve a la persona como enferma. Realmente lo que queremos es que se forme para promover la salud y sobre todo conocer los problemas de la realidad del país. A veces creemos que aprendiendo la salud, por ejemplo, hay textos que son europeos o norteamericanos, pero que no son nuestra salud. El otro aspecto muy importante es que la salud es una cuestión que está muy relacionada con el modelo económico del país, porque usted sabe que el modelo neoliberal lo que hace es reducir los gastos en salud y educación. Entonces, una parte es partir de la realidad del país. El segundo aspecto que me parece muy importante es hacer que los profesores comiencen a escribir sus experiencias, porque generalmente todos los libros son de afuera y no estamos hablando de nuestra realidad. Por ejemplo, Harrison es un buen libro de medicina interna, pero es un buen libro para otros países. Cuando, a mi manera de ver, nosotros lo que tenemos son problemas con la taxonomía de las enfermedades, o sea, la clasificación de las enfermedades y qué es un sujeto en Honduras que sea sano. No tenemos idea realmente cuál es el hondureño sano. Necesitamos tener realmente un perfil y trabajar sobre esa base. Por ejemplo, le quiero decir a usted que para mí yo veo que el sujeto hondureño es un multienfermo. Y si nosotros, tenemos una tasa de nutrición altísima, y si nosotros le damos un medicamento a esa persona desnutrida, se va a enfermar con el medicamento, porque toda la distribución y reacción al medicamento es muy diferente a una persona del primer mundo. Es decir, tanto la genética, la epigenética y tanto las condiciones nutricionales tienen que ver mucho con el manejo de las personas. Otra consideración importante, lo decía en la conferencia de hoy, que son cosas sencillas, pero son fundamentales incluso para el primer mundo, que es la conversación. El médico debe aprender a conversar
con la persona. La entrevista es una entrevista humana y no con una computadora, ¿verdad? A veces creemos que la tecnología es lo básico. No, lo básico sigue siendo conversar, tratarlo como un ser humano, tener empatía, conocer la cultura. Yo recuerdo hace muchos años había un psiquiatra que le decían el campesino, era el doctor Dubón, no sé si usted... Sí, lo conocí, claro. Bueno, profesor. Que él tenía la habilidad de hablar como campesino y a los campesinos les gustaba ir donde el doctor Dubón. Entonces creo yo, y ahí estamos hablando de lingüística. El otro punto es la semiología en medicina, que es sobre todo la evaluación de los signos y síntomas. Pero ¿qué pasa? Una vez le dije a alguien que me gustaría estudiar lingüística y me dice, Juan, zapatero a tus zapatos. Y le digo, y usted se olvida que Hipócrates fue uno de los que introdujo la semiología. Y la semiología es el estudio de los signos y síntomas, pero es un lenguaje, es algo lingüístico. Y ese lenguaje cambia según la cultura y la condición de clase del paciente. Si nosotros no sabemos eso, y no digamos ya un psiquiatra, muy difícil que pueda comunicarse. Ya es el primer freno a la comunicación que estaba usted mencionando. Claro. Porque no nos estamos comunicando adecuadamente en un lenguaje correcto, entendible. La otra cosa que yo observaba cuando se pasaba visita, que el médico ponía a discutir no el caso que estaba viendo, sino el caso de un libro, de un paciente anglosajón o de otra cultura. Nosotros tenemos que, si pasamos visita, tenemos que hablar con el paciente y discutir el caso de esta persona. Otra cosa interesante en la industria farmacéutica, la verdad es que hay medicamentos muy sencillos de bajo costo y se trata de utilizar medicamentos nuevos que más caros que no han sido experimentados. Sí. Por eso el origen del fármaco es la palabra fármacon, que tiene dos asuntos, el remedio y el veneno. Entonces, si el efecto farmacológico, si no es adecuado, causa lo contrario. También es importante lo que podríamos decir la cronoterapia, es decir, cómo vamos a dar el medicamento. Fíjense que una de las cosas que yo he hablado cuando doy mis charlas con la gente es el uso de los psicofármacos. Yo recuerdo que es una observación, me ha gustado reflexionar. ¿Qué es la ciencia? Observar. Sí, observar, reflexionar, pensar. ¿Por qué darle tanto sedante y tranquilizante al niño o al adulto? Yo decía, si hay un instrumento tan sencillo que sea, la gente pobre lo puede hacer de una sábana, que es la hamaca, ¿verdad? Porque la hamaca, el movimiento oscilante, periódico, realmente contribuye al desarrollo del sistema vestibular cerebeloso. Entonces induce a la calma y al sueño. Relaja bastante.
Bueno, y no en vano, fíjese, aunque sea una cosa antigua, y estamos hablando de tecnología. ¿Sabe dónde usan la tecnología? En la hamaca. Lo usan los astronautas. Sí, correcto. Porque en ese viaje hay mucho estrés. Sí. Es un reductor de estrés. Así que les recomiendo con estas tensiones de decana, una hamaca, ¿verdad? Yo todavía la uso. Bueno, vamos a la primera pausa en su programa Salud y Bienestar. Estamos con el doctor Juan Almendares Bonilla, interesante plática sobre cómo debemos de abordar nosotros los médicos a nuestros pacientes y cómo debemos en verdad tener empatía y comunicarnos, que es fundamental. Así que vamos a una primera pausa y en un momento regresamos. Estás viendo Salud y Bienestar. Este 2023 decidimos cambiar para ofrecerte más diplomados, más cursos, más talleres, más congresos. Para que construyas tu futuro profesional con innovación, te presentamos nuestra nueva imagen. Ahora somos EduSalud. Prepárate. Inicio de diplomados y cursos, febrero. EduSalud, Programa de Educación Continua en Salud, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Sabías que esa no es la forma correcta de saludar cuando se quieren prevenir enfermedades respiratorias? A continuación te mostramos algunas maneras en las que puedes saludar. Puedes utilizar cualquier otra forma de saludo que no implique el contacto físico. Recuerda, mantener una distancia de al menos 1 metro al momento de saludar a los demás. Infórmate y actúa para prevenir el contagio del coronavirus. Regresamos a Salud y Bienestar. Estamos de regreso con el doctor Juan Almendares Bonilla, exdecano y exrector de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en esta primera entrevista en la cual nos está contando las buenas prácticas que tiene que tener un médico y los factores de comunicación para que nosotros podamos tener verdaderamente una buena relación médico-paciente. Pero en este momento también un tema de gran importancia en el país es el tema de la atención primaria en salud. Así que yo quiero que el doctor nos cuente a todos y todas qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo en materia de atención primaria en salud, doctor. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es la visión de comunidad. Y también a veces creemos nosotros que siempre vamos a enseñar a la comunidad. A mí me parece que lo más importante es comenzar qué podemos aprender de la comunidad y además conocer la cultura de nuestra gente, su capacidad creativa y el uso que tienen de plantas medicinales. Porque generalmente estamos a veces alienados a la industria farmacéutica y nuestra gente tiene experiencia de medio siglo de uso de plantas que no producen ningún daño, la experiencia del tiempo. Entonces me parece que la atención primaria comienza con reconocer lo que llamamos ahora el conocimiento o el saber popular o de los ancestros, como dicen los indígenas. Fíjense que le quiero decir una cosa, porque siempre creemos que lo moderno es lo mejor. Es lo que decía hoy, ¿verdad? Los grandes países, los grandes científicos están pensando en crear una bomba humanitaria, ¿verdad? Pero es decir, no siempre lo más moderno es lo mejor. Nuestros indígenas, garífunas, pueblos piensan que el pasado puede ser mejor que el futuro. Por ejemplo,
el cuidado de la madre tierra es más importante. Algunos mitos que no son científicos, pero a veces son más avanzados. Por ejemplo, desarrollar esa costumbre de cuidar el bosque, las plantas, La naturaleza, la el medio naturaleza, ambiente, el medio ambiente. que está totalmente afectado y relacionado con la salud, por supuesto. Correcto. Nos daña. Además, no es que la gente vaya al centro de salud, sino que el médico vaya a la comunidad, se reúna con la gente, contribuya a la organización de algún comité de salud, pero a la visión comunitaria. Eso es muy importante, porque de esa manera se promueve la salud, se organiza la comunidad y la gente aprende a defender su derecho a la salud. Además se construyen redes sociales, ¿verdad? En la comunidad, que es la que nos falta. Nosotros creo que la solidaridad se tiene que ver en eso, que nos juntemos personas que tenemos determinadas enfermedades o necesidades. Y eso nos hace prosperar y desarrollarnos. Y el problema es que es equivocado creer que solo el hospital va a resolver los problemas de salud. Es al contrario, hay que llevar incluso el hospital a la comunidad y que la comunidad se organice y también tome decisiones. Como ve usted, es importante recordar que doctor que está relacionado con docencia, con educar, y la educación es recíproca. Uno puede educar al pueblo, pero en realidad el pueblo lo educa a uno. Entonces es una cuestión, como dice Pablo Freire. A mí me parece que el médico debería estudiar mucho la filosofía de Pablo Freire, porque el paciente, hasta el término, no es un objeto, no es una cosa. La persona tiene que participar, tiene que decidir, porque el hecho de prescribir es muy autoritario, es muy vertical. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que también nuestros maestros son también las mismas personas que tratamos, nos enseñan mucho en cada momento. Sí, la comunidad entiendo que realmente tienen un conocimiento acerca de las enfermedades mismas también. Ellos se pasan incluso información y se dicen, y eso es conocimiento y liderazgo lateral que le llaman. Entonces ellos, por eso se le dan la misma medicina de la tía, de la vecina, que en verdad, digamos, podría tener dificultades, pero es el conocimiento que uno tiene que tener, que verdaderamente estamos hablando con la comunidad y tratar de enviar mensajes que se repitan para cambios de conducta, porque a veces no lo hacemos bien. Por eso es importante en la primera parte que hablábamos acerca de la comunicación. Si no tenemos buena comunicación, no vamos a tener buen impacto en lo que se llama el control de algunas enfermedades, por supuesto. Pero la comunidad, especialmente Garífuna, Mezquita, tienen una riqueza impresionante. ¿Qué nos puede decir usted, que también es experto en esta parte de la botánica y el uso de los medicamentos para los tratamientos, acerca de esas comunidades? Bueno, yo le quiero decir algo que observé con la pandemia del COVID, que la verdad algunas cosas mi persona las aprendió de las comunidades. Y me parece que siempre se habla de expertos. Yo escuchaba tantos expertos, ¿verdad? Pero el pueblo también es experto. Por ejemplo, ¿cómo va a organizar usted al pueblo sin preguntarle al pueblo cómo se va a organizar, cómo se va a movilizar?
yo pude notar de que muchas personas mejoran con las hierbas y que hay una sabiduría. No estoy diciendo que ese sea el tratamiento, pero que hay sabiduría en las plantas y yo realmente he aprendido de la gente. Claro, uno ha estudiado algo, ¿verdad? Porque a veces me ha tocado que la gente cree que yo soy pues que solo receto test y cuestiones de hierba, ¿verdad? Pero quiero decir que ambas medicinas son buenas. La medicina farmacéutica es buena cuando no es utilizada como negocio. Y si se conoce bien los medicamentos de la persona, es tan buena como la otra. De hecho, el 80% de la medicina farmacéutica se sigue obteniendo de las plantas, pero las plantas son fabulosas. Así que en la cultura garífuna, en la cultura indígena, hay muchas plantas. No, solo imagínese usted el coco. Una vez estaba yo, estudié en algunos lugares en Estados Unidos, en algunas universidades, y me dijo alguien para ¿cómo se llama? Con ironía, me dice, Juan, ¿a qué has venido aquí en Estados Unidos? Si allá no vas a hacer nada de ciencia. ¿Qué han hecho? Han hecho algunos programas. Inventamos el totoposte, ¿no? Bueno, uno puede decir que el totoposte es un alimento que dura mucho tiempo. Se conserva, dura semanas. Y el casabe dura un año, no necesita refrigeración. O sea, es una cosa importante. Y si se come un tamal, por lo menos el primer día no necesita refrigeración. Pero si ya en un tamal a usted es más complicado. Entonces lo que quiero decir es que hay tantos secretos en la gente. Por ejemplo, con las cosas que yo hago, no tengo ningún catarro en el curso de un año, 2 años. Entonces uso muchas plantas. Entonces lo que quiero decir es que es muy importante que el médico aprenda a conocer las plantas medicinales, o sea, que exista un diálogo de saberes, saber de la cultura popular y el saber médico. Y el otro plano muy importante es que el médico escriba sus experiencias, por muy sencillas que sean, son valiosas. Eso es muy importante. El médico general hace grandes aportes a la medicina. No hay que subestimarlo. Y ellos deben de escribir sus diarios, sus experiencias, para compartirlas en el país con los estudiantes. Gracias. Vamos a la segunda pausa. Estamos en el programa Bienestar y Salud. Nuestro invitado de honor hoy es el doctor Juan Almendares Bonilla. En un momento regresamos. Estás viendo Salud y Bienestar. ¿El acoso sexual te parece un chiste? No. 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 No es un chiste. Tus insinuaciones no son un chiste. Ni tampoco una broma. Tus miradas me acosan. Me sexualizan. Me molestan. No seamos cómplices. No te quedes viendo. No lo hagas. Denuncia. Acciona contra el acoso sexual. El comisionado universitario está abierto para atender e investigar denuncias de acoso sexual. Fomentando una convivencia libre de acoso sexual, Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Universidad de Sevilla, Médicos del Mundo y Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mujeres, hombres, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, población intercultural. Tenemos los mismos derechos. A elegir la carrera que deseamos. Y tener las mismas oportunidades dentro de la universidad. Respetamos la interculturalidad. Respetamos la diversidad.
Porque la igualdad no es una opción, es un derecho. Acciona contra la discriminación y desigualdad. Acciona contra la discriminación y la desigualdad. Acciona contra la discriminación y la desigualdad. Fomentando una vida libre de violencia y discriminación. Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Universidad de Sevilla, Médicos del Mundo y Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Este 2023 decidimos cambiar para ofrecer temas diplomados, más cursos, más talleres, más congresos. Para que construyas tu futuro profesional con innovación, te presentamos nuestra nueva imagen. Ahora somos EduSalud. Prepárate. Inicio de diplomados y cursos, febrero. EduSalud, Programa de Educación Continua en Salud, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Regresamos a Salud y Bienestar. Estamos nuevamente en el programa Bienestar y Salud. En esta ocasión contamos con la presencia del distinguido invitado de honor para nosotros, como es el doctor Juan Almendares Bonilla, ex decano y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos ahora, después de haber escuchado una tremenda sabiduría acerca del trabajo en la comunidad, de la comunicación del profesionales de la salud con su población, a las palabras finales de este excelente invitado y también de este excelente programa. Doctor, primero lo felicito por su apertura y segundo por tener una visión integradora, porque hay que integrar, ¿qué es lo que hay que integrar? La realidad con la práctica y la teoría. ¿Qué otro aspecto importante? Hay que aprender a pensar en lo que hacemos, aprender a observar la realidad y tercero, a reflexionar y a actuar. Y todo eso se logra con el marco de nuestra realidad. Quiero decirle que, bueno, yo he tenido alguna formación, obviamente, en el campo de la ciencia, pero creo que la ciencia y el conocimiento se deben aprender con conciencia. Una ciencia sin conciencia se vuelve deshumanizada. Y es importante que en la educación hay que compartir la experiencia, hay que respetar al joven y sobre todo lo que usted decía, tenemos que romper con esa educación bancaria, con esa dominancia, con esa arrogancia, de tal manera que el médico debe aprender a ser humilde, sencillo y compartir el intercambio con un respeto mutuo. Pero por otra parte, quizás lo más maravilloso es que debemos creer en nosotros y no ser colonizados, porque el conocimiento puede ser de colonización. Tenemos que romper, sacar lo mejor de otros países, pero nunca ser serviles a un conocimiento imperial o un conocimiento impuesto. Por eso yo estoy un poco en contra con esos rankings. Queremos ser como los países grandes. ¿De qué nos sirve ser como países que están utilizando transgénicos que alteran la ecología y que están interesados en fabricar bombas? Nosotros queremos no en fabricar, queremos la paz, queremos el desarrollo armónico y sobre todo ser orgullosos de nuestra cultura. Lo felicito, doctor. Siga adelante. Gracias. Hemos dado finalización a este primer programa con un invitado de primera línea, de primera calidad, como es el doctor Juan Almendares Bonilla, al cual podemos decir también con humildad que lo consideramos nuestro amigo. También todos estos consejos que nos ha brindado en esta ocasión
nos hacen sentirnos comprometidos con ustedes y con la sociedad hondureña. Por eso este programa se llama Bienestar y Salud. Queremos el bienestar de nuestra población y, por supuesto, una salud que nos ayude a desarrollarnos como países libres e independientes, como es el deseo incluso de nuestros fundadores. Muchas gracias a todos y todas.